Buenas noches a todas y a todos. En nuestra plática del día de hoy tenemos una personalidad muy importante de la ginecobstetricia. Se encuentra con nosotros el doctor Néstor César Garelo, que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo, que nos va a dar el tema de patología mamaria, implicaciones objetivas del screening. Quiero recordarles que ya está en plataforma el segundo curso online internacional de medicina perinatal para que se inscriban, inviten a compañeros de otros colegios o compañeros médicos generales que se inscriban y nos acompañen. Es un curso con mucho provecho y lo van a disfrutar mucho. Ahora dejo con ustedes al doctor Jorge Méndez Trujeque, quien nos hará la presentación del doctor Néstor César Garelo. Muchas gracias, Alfonso. Pues es un honor estar aquí con ustedes esta noche presentando a este invitado tan especial que tiene nuestro colegio. El doctor Néstor Garelo, él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Él es profesor de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es mastólogo, ginecólogo, oncólogo. Es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ACOG. Él ha sido presidente de la Federación, como mencionó el doctor Alfonso Fuentes, presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FASGO. Fue miembro del Executive Board de FIGO del año 2009 a 2015. Ha sido vicepresidente electo de la FLASOC y actualmente tiene el cargo de presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Pero sobre todo, él es un gran amigo de nuestro colegio, siempre está al pendiente de todo el avance y de cómo va nuestro colegio. Pues sin más, ya no quiero quitarle tiempo para esta magnífica conferencia que nos da sobre el cáncer de mama, implicancias objetivas del screening. Adelante, Néstor, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Méndez. Un placer de saludarlos a todos y agradecerle en la persona del presidente, doctor Alfonso Fuentes Soto, al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo, esta posibilidad que me dan de participar de vuestra importante actividad académica. Yo les voy a compartir mi pantalla ahora y vamos a ocuparnos, como ya mencionaron, de un aspecto interesante del cáncer de mama, que son las implicancias objetivas del screening. ¿Cuál es la magnitud del problema que nosotros enfrentamos? Todos sabemos que para la mujer occidental el cáncer de mama es la primera causa de enfermedad neoplásica y a su vez es la primera causa de muerte por cáncer. Los objetivos del screening, como en todas las patologías, son fundamentalmente reducir la morbilidad y la mortalidad, enfermedad específica, a través de la identificación de lesiones clínicamente ocultas, o sea, lesiones asintomáticas, infraclínicas, que van a permitir de ese modo un tratamiento temprano de esa patología y obviamente en la idea de obtener mejores resultados en cuanto a pronóstico y sobrevida de las pacientes. Todos sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad, un tumor sólido, que generalmente es de una evolución intermedia a lenta, que tiene una etapa importante que anda en promedio entre 7 y 8 años, constituyendo lo que se conoce como fase preclínica y que al no ser palpable desde el punto de vista de la clasificación TNM, hablamos de un T0. En la medida que la biología de ese tumor le va produciendo un aumento de tamaño, va cambiando el estadio clínico y aumentan fundamentalmente las chances de metástasis ganglionares
lo que conlleva, sin ninguna duda, una mayor posibilidad de enfermedad a distancia y por ende una implicancia negativa en la sobrevida de estas mujeres. Quede claro entonces que el diagnóstico temprano juega un rol muy importante para el pronóstico y para el manejo terapéutico de estas pacientes. Este esquema es muy interesante y nos muestra proporcionalmente cuál sería el tamaño real de un nódulo que es descubierto por una mujer que no solo no va a la consulta, sino que no se revisa ella personalmente nunca. O sea, seguramente va a llegar a la consulta con una enfermedad muy probablemente, por lo menos localmente avanzada. Si esa mujer tiene la idea de revisarse ocasionalmente, llamémosle un par de veces al año, seguramente aprenderá a conocer un poco más sus mamas y logrará una leve ventaja con respecto al caso anterior en cuanto al momento de la consulta. En lo que se conoce como autoexamen mamario, que es una metodología que en los países desarrollados no tiene mucha validez porque se miden otros factores como por ejemplo el impacto psicológico que puede ocasionar en esas mujeres el hecho de estar revisándose mensualmente sus mamas en cuanto a la cancerofobia y distintos tipos de impactos que pudieran ser más negativos que lo que pudiera favorecer en cuanto al diagnóstico. De todas maneras, siempre nosotros decimos que nuestros países en vías de desarrollo, nuestros países que son más pobres, muchas veces poco es mejor que nada. O sea, si nuestra población no tiene acceso a un examen médico periódico y mucho mejor a un estudio de screening, como ya vamos a ver, sin ninguna duda el autoexamen jugará algún rol y esa mujer tendrá relativa ventaja con las otras dos que mencionamos anteriormente. Por otra parte, los médicos que están habituados a hacer examen mamario tienen la capacidad de detectar lesiones de aproximadamente 1 centímetro de tamaño para que se hagan clínicamente evidentes. Todo esto va mostrando una escala descendiente en tamaño al momento del diagnóstico y que sin ninguna duda va a tener impacto en el pronóstico de esa mujer. Ahora fíjense cuál sería en proporción el tamaño real de la imagen que podría ser captada por una mamografía que sin ninguna duda nos lleva a una ventaja realmente importante. El cáncer de mama es un cáncer que se lo puede considerar edad dependiente. Vemos que la proporción de cáncer en las mujeres jóvenes, alrededor de los 20 años, estaría en el 0,06% de chances y hablaríamos que una cada 1.760 mujeres a esa edad podría ser un cáncer de mama en los próximos 10 años. A medida que aumenta la edad de la mujer, nosotros tenemos mayores chances de impacto de esta neoplasia. Y se calcula que la expectativa de desarrollar cáncer de mama en una mujer occidental es de 8 mujeres, una cada 8 mujeres, perdón. Entonces, ¿para qué sirve conocer este detalle en el contexto del screening de mama? Sirve para tomar en cuenta que hay una edad que podemos considerar entre los 40 y 50 años, que podría ser la edad de base para los estudios de screening, porque es donde empieza a aumentar con fuerza la posibilidad de incidencia, y tendríamos entonces que entre los 50 y 70 años aproximadamente, ustedes van a ver
que son los grupos poblacionales en los cuales habitualmente se llevan adelante los screening en la idea del diagnóstico temprano en población presuntamente sana y asintomática. Fíjense qué impacto puede tener sobre la mortalidad del cáncer de mama este ensayo matemático sobre modelos de screening. Y si nosotros tomamos una mujer saludable, le hacemos un diagnóstico temprano, el diagnóstico es temprano, esa mujer tendrá una expectativa de vida en general bastante importante. Si por el contrario, aunque la mujer esté saludable, nosotros el diagnóstico lo hacemos de manera más avanzada, esa expectativa de vida seguramente será menor de la cual se le había hecho el diagnóstico de manera temprana. De manera que, ¿cuál es la misión del screening? Lograr en lo posible un diagnóstico en estadio temprano que nos va a permitir mejorar el pronóstico de la mujer. Estos son otros estudios interesantes con distintos modelos que nos permiten ver, por ejemplo, aquí este lado, en la parte B del esquema, cómo aquellas mujeres en la línea de arriba son aquellas mujeres que nunca han sido sometidas a screening, ni tampoco son sometidas a tratamientos adyuvantes para el cáncer de mama. Obviamente la tasa de mortalidad por cada 100.000 mujeres será mayor. Por el contrario, en el otro extremo, aquellas mujeres que a través del screening se les ha hecho un diagnóstico más temprano y que reciben los tratamientos adecuados, la mortalidad disminuye de manera importante. Como concepto, se puede decir que el screening no lograría los beneficios que estamos mostrando si no fuese seguido de un tratamiento y que ese tratamiento debe ser adecuado y resultará más efectivo si el cáncer es detectado, como veníamos diciendo, en estadios tempranos a través del screening, fundamentalmente por la mamografía. Hay diversos estudios y en esto los escandinavos son los pioneros a nivel mundial en cuanto al screening poblacional para cáncer de mama, y esto obedece fundamentalmente a que son poblaciones que no son muy numerosas, segundo que son países muy organizados, económicamente consolidados y con una pobre migración interna y menos externa. En general, los nórdicos nacen, se crían, se educan y se desarrollan en su vida prácticamente en los lugares de origen. Esto les permite tener un muy buen seguimiento de las mujeres en este caso. En este estudio sueco de los 2 condados que le llamaron, evaluaron la reducción de la mortalidad por cáncer de mama en un grupo de mujeres entre 40 y 69 años y vieron que aquellas mujeres que habían sido, digamos, invitadas a participar del screening, encontraron una disminución de la mortalidad real por cáncer de mama específica del 44%. O sea, llevando el riesgo relativo a 0.56. Pero también vieron que en el grupo de mujeres que no participaron del screening, también tuvieron un 16% de disminución de la mortalidad específica. De modo que la conclusión sería que este 16% de mujeres que no habían participado del screening, el beneficio sería atribuible específicamente a las medidas terapéuticas que el equipo médico tomó para esa paciente y dentro de ella los tratamientos adyuvantes en sus distintas variables que ayudan a mejorar la sobrevida. Pero el 28% restante dependería entonces del impacto real del screening en la disminución de la mortalidad.
un estudio noruego de screening, publicado los resultados en el New England en el año 2010, habla de que como conclusiones ellos vieron que los resultados obtenidos respaldan la evidencia de que el screening mamográfico reduce las tasas de mortalidad por cáncer de mama, pero sin embargo, la magnitud del beneficio la encontraron como modesta en ese estudio que ellos llevaron a cabo. Como más importante, remarcan que ese aparente beneficio conseguido a través de un cuidado óptimo de la paciente se puede llegar a perder a menos que el screening esté integrado a un sistema de salud que funcione adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? El screening es una política de salud pública. Si se lleva adelante un estudio de esta naturaleza, debe contar con todas las herramientas, con toda la infraestructura y fundamentalmente con el presupuesto adecuado para que el estudio se pueda llevar adelante. Y no solo eso, si uno hace una campaña para detectar cáncer de mama y empieza a encontrar aumento en la incidencia y digamos, el ámbito hospitalario no está adecuado en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura y en cuanto a recursos humanos para tratar adecuadamente al cáncer, seguramente el beneficio al cual le estaría impulsando el diagnóstico temprano por el screening podría llegar a perderse si no se lo trata posteriormente de manera adecuada. Siempre es importante para analizar la evidencia y el respaldo científico de las posturas médicas los metaanálisis. En este caso, un metaanálisis que ya fue publicado va a ser 10 años, en la revista Lancet, demuestra que distintos estudios, los primeros estudios, fíjense, desde el año 63 hasta el año 90-91, mostraron una disminución global de la mortalidad por cáncer de mama del 20%. En estudios más modernos, a nivel europeo, se vio que obtuvieron una disminución de la mortalidad entre el 38 y el 48%, tomando en cuenta distintos autores en distintas latitudes. Estudios más recientes, también como el Pan-Canadian Study, que mostró las tasas de mortalidad y el impacto de la mortalidad en este grupo muy importante de mujeres de prácticamente 2.800.000, globalmente esos estudios mostraron entre un 35 y 44% de disminución de la mortalidad, y ellos la fraccionaron la información en el estudio en el grupo de 40 a 49 años, donde lograron una disminución del 44%, en el grupo de 50 a 59 años el 40%, en el grupo de 60 a 69 años de un 42%, y en el grupo de mayor edad de un 35%. Podemos decir entonces, de acuerdo a lo que venimos mostrando y al avance de la presentación, que recordemos ese primer metaanálisis publicado en el año 2012, nos hablaba de una disminución global de la mortalidad del 20%. Otro estudio del Centro Epidemiológico de Estados Unidos, que comprendió, digamos, publicaciones entre el año 75 y 2013, demostró una disminución de la mortalidad del 37%. Los estudios que mostramos recientemente en Europa, entre el 38 y el 48%, y hay otros estudios caso control en Europa y Australia que han mostrado también una disminución muy importante de la mortalidad específica por cáncer de mama superior al 45%. La Sociedad Europea de Imágenes Mamaria, cuyas siglas son EUSOBI, presentaron como una posición respecto del screening y dice que esta asociación más 30 organismos nacionales que forman parte del estudio de la radiología mamaria manifestaron que
apoyan fuertemente a la mamografía como una herramienta de cribado masivo, que esto resulta en una reducción relevante en la mortalidad por cáncer de mama y que además produce una influencia favorable no solo en el pronóstico de las mujeres, sino en el tratamiento locorregional y adyuvante. Obviamente, mientras más pequeño sea el tumor, menos agresivas serán las maniobras para el manejo locorregional, fundamentalmente de la cirugía, y mientras menor compromiso haya de enfermedad, digamos, metastásica, por ejemplo, a nivel ganglionar, también será menor la agresión que podrán recibir en los tratamientos adyuvantes, fundamentalmente en la quimioterapia. De modo que ellos hacen como un llamado de atención a que todas las instituciones y el equipo médico realmente se compenetren de la importancia que tiene fomentar esto del screening como una política de salud pública, como veníamos mencionando. En un estudio más reciente, publicado en el año 2020, donde se toma en cuenta 60 estudios que fueron seleccionados de más de 5.000 publicaciones, de los cuales 36 estudios fueron de cohorte, 17 estudios caso control y 7 randomizados. La mayoría de ellos mostraron un impacto importante en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Entonces dicen que esta revisión sistemática proporciona evidencia de que el cribado organizado reduce la mortalidad por cáncer de mama en todas las regiones europeas donde se implementó y monitorizó adecuadamente este screening. Pero no todas son rosas en este camino. También hay alguna espina. ¿Por qué? Porque también, así como tiene beneficios, tiene efectos, digamos, colaterales que en cierta manera pueden ser no deseados. ¿Cuáles son esos efectos, digamos, negativos? Por ejemplo, la tasa de falso positivo, tomando en cuenta 1.000 mujeres que son sometidas a screening cada 2 años durante 20 años, a la edad de 50 años, de cada 1.000 tenemos 200 que van a tener diagnósticos que son falsos positivos. De ellos, hay 30 que han sido sometidas a biopsia para ver si realmente había o no había enfermedad. Existe también lo que se llama la posibilidad de cáncer del intervalo, o sea, entre un estudio y el que le sigue, y también el sobrediagnóstico. Pero dentro de los beneficios, en ese mismo grupo, se dice que se salvan 2 vidas, cada 1.000 mujeres sometidas a cáncer de mama, 2 vidas adicionales entre las que se hacen screening y las que no se lo hacen. Como conclusión de diversos estudios, como este Euroscreen, que era un estudio observacional, un estudio del Reino Unido era randomizado, otro estudio del Reino Unido observacional y esta revisión de Cochrane de estudios randomizados, en un tiempo manifiesto de los estudios, evaluaron el sobrediagnóstico, que está en azul, comparado con la, digamos, disminución de las muertes por cáncer de mama, que está en color ladrillo, en color rojo. ¿Qué conclusión lleva todo esto? Que el screening, si bien es una herramienta muy importante para el manejo del cáncer de mama, a las mujeres que van a participar de un estudio de esta naturaleza, se le debe informar adecuadamente acerca de cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los riesgos potenciales que el screening mamográfico puede conllevar. Hay otras publicaciones que muestran de que en estudios randomizados hay entre un 10 y 20% de sobrediagnóstico, o sea que se piensa que tiene cáncer y que después no resulta y que la paciente es sometida a estudios, a biopsias, y que muchas veces esto lleva obviamente y sin ninguna duda aumento en los costos, pero que debe ser tomado en cuenta. ¿Qué conclusiones respecto de este aspecto negativo que sería el sobrediagnóstico?
la magnitud del sobrediagnóstico que se puede atribuir al screening finalmente resulta incierta y compleja debido a que hay mucha heterogeneidad en los distintos componentes que se analizan, donde hay factores políticos, factores científicos, que definen e interpretan la evidencia sobre este daño, entre comillas, potencial que tendría el screening, como es el sobrediagnóstico. Sin embargo, hay pruebas suficientes para reconocer al sobrediagnóstico como un daño importante. Entonces, con la evidencia disponible que venimos analizando, es razonable concluir que el screening mamográfico reduce el riesgo de muerte por cáncer de mama, pero la compensación entre el beneficio y los potenciales daños a través de los falsos positivos y el sobrediagnóstico, digamos, están en un fino equilibrio. Por eso es que esta población debe estar realmente bien informada y con un seguimiento adecuado. Dicen entonces, por esta situación del sobrediagnóstico, ¿podemos considerar que el screening para la mama no es útil o pierde capacidad? Los esfuerzos, dice, deben dirigirse a controlar y minimizar las consecuencias, entre comillas, dañinas asociadas con el screening, incluyendo asegurar que cualquier cambio en la implementación optimice el equilibrio entre los beneficios. O sea, hay que tratar de aumentar los beneficios y disminuir los daños a la mínima expresión, informando a las mujeres de todas las circunstancias que realmente puedan llegar a afectarla. Esto es otra conclusión importante de un grupo de investigación en referencia al cáncer, que dice que después de una cuidadosa evaluación del balance entre los beneficios, o sea, disminución de la mortalidad, y los efectos adversos, sobre todo el sobrediagnóstico y los sobretratamientos, los falsos positivos, el grupo de trabajo concluyó que hay un beneficio neto al invitar a las mujeres de 50 a 69 años, que es lo que decíamos cuando nos referíamos, recuerdan, a la tendencia edad específica que tiene el cáncer de mama y cómo a partir de los 40 y entre los 40 y los 50 la curva comenzaba a aumentar. Es el momento donde es lo ideal para ingresarlas a los estudios de screening. La Task Force de los Estados Unidos, que es una fuerza de trabajo interdisciplinaria, escribió importantes conclusiones referidas a los daños y beneficios del screening y tratamiento temprano del cáncer de mama. Encontró evidencia adecuada de que realmente este cribado mamográfico reduce la mortalidad por cáncer de mama en mujeres entre 40 y 74 años, que las que más se benefician son las de 60 a 69 respecto de las de 40 a 49. Por eso es que la mayoría de los estudios actualmente poblacionales con criterio de estudio masivo en mujeres asintomáticas, la tendencia es entre los 50 y 69 años. No quiere decir que a las de menor edad ni a las de mayor edad no se las estudie, pero se las estudia por fuera de ese estudio poblacional sistematizado. Encontró evidencia adecuada de que el screening también presenta potenciales daños en este mismo grupo de mujeres que, por otra parte, se benefician con una disminución en la mortalidad. ¿Cuál fue el daño más importante en estas pacientes? Es el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama in situ, no invasor, o invasor, que de otra manera no se hubiera convertido en una amenaza para la salud de la mujer. Esto es lo que se le llama sobrediagnóstico y sobretratamiento. El problema está en que uno debiera tener, y todavía no las tiene, digamos de manera certera, la manera de saber qué carcinoma in situ de mama, que es el diagnóstico más temprano que podemos realizar, no va a progresar en ningún momento a carcinoma invasor y cuál lo sería. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, entonces diríamos solamente tratemos estos carcinomas in situ y este otro lote no lo tratemos,
porque es una enfermedad de bajo riesgo a transformarse en enfermedad invasora y por ende a potencialmente poner en riesgo la vida de esa mujer. Otros detalles son los falsos positivos, los falsos negativos y también el cáncer de mama radioinducido. Ustedes saben que con la cirugía conservadora para el cáncer de mama, un pilar fundamental, además de la cirugía, donde hacemos la tumorectomía, es la radioterapia del volumen mamario con una sobredosis al lecho tumoral. De modo que hay situaciones donde por efecto de la radiación pueden generarse otros tumores a nivel de la mama. De modo que, si bien esto es todo desde el punto de vista teórico, tiene cierto asidero y un buen respaldo de evidencia, no tenemos todavía, como les decía, las herramientas para poder discernir a cuáles sí tratamos y a cuáles no tratamos de estas lesiones súper tempranas en el momento del diagnóstico y por ende todas deben ser tratadas. Otra serie de interrogantes que nos debemos plantear es ¿cuál debe ser la edad ideal de comienzo? Ya medio lo hemos venido mencionando, del screening. ¿Con qué frecuencia realizarlo? ¿Lo hacemos anualmente? ¿Lo hacemos en forma bianual? ¿Cuáles incidencias mamográficas hacemos? ¿Hacemos las 2 cefalocaudales y las 2 oblicuas? ¿O para ahorrar recursos hacemos solo 2 tomas, una en mama derecha, otra en mama izquierda, solo en oblicua media lateral, que nos permite ver mayor cantidad de tejido? ¿Hasta cuándo realizarlo? Digamos, ¿cuándo hacemos el stop en la inclusión de las pacientes? ¿Hasta qué edad? ¿Y qué metodología utilizar? ¿A qué edad comenzar el screening mamográfico? Bueno, ya volviendo a la misma diapositiva del American Cancer Society, tomando en cuenta la edad de dependencia, no hay duda que la edad, el grupo debiera estar entre los 40 y los 70 años, les diría fundamentalmente entre los 50 y los 69, que es lo que hacen la mayoría. Fíjense qué porcentaje o qué capacidad de reducción de la mortalidad ejerce esta metodología del cribado mamográfico en la mortalidad por cáncer de mama. En las mujeres entre 40 y 49 años, 12% de disminución de la mortalidad, de 50 a 59 años, 14%, de 60 a 69 años, 33%, y de 70 a 74, 20%. Entonces, no hay ninguna duda que en este grupo de mujeres es donde mayor impacto de beneficio tendría. Al respecto, en el año 2015, la American Cancer Society realizó una recomendación calificada donde decía que las mujeres deben tener la oportunidad de comenzar con su examen mamario a los 40 años y una fuerte recomendación de que las mujeres deben someterse a una mamografía periódica a partir de los 45 años. Esto, obviamente, hay que tener presente qué antecedentes tienen esas mujeres, porque aquellas mujeres que tienen antecedentes heredofamiliares muy cargados, donde sus predecesoras, llámese la madre, la tía, la abuela, han tenido cáncer a edad temprana, esas mujeres deben entrar en un lote de estudio que se inicie a edad más temprana. Esto se está hablando en general en las poblaciones de riesgo estándar, poblaciones sanas, estudio masivo, como política de salud pública. Lo otro es el estudio individualizado que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio particular o en nuestro hospital sin que esté participando de un proyecto organizado nacional de salud pública de screening. Son dos cosas distintas y que es importante tener presente. ¿Con qué frecuencia lo debemos realizar? Y fíjense, hay quienes ofrecen el estudio de manera anual, otros que lo hacen de manera bianual. ¿Cuántas muertes menos por cáncer de mama se produce en cada grupo de estudios según sea anual o bianual? No mucha diferencia. ¿Cuántos años de vida en promedio ganados?
habría alguna diferencia también a favor del control anual, pero fíjense, aumenta en forma importante el número de falsos positivos, aumenta también de manera importante el número de biopsias innecesarias, porque mientras más falso positivo hay, más sospecha hay, esa paciente tiene rellamado para hacerle biopsia, y en definitiva también aumenta de alguna manera el sobrediagnóstico. En el año 2009, la misma Task Force, en referencia a esto de la frecuencia del screening, había dicho que el screening bianual lograría como política de detección temprana la mayoría de los beneficios que logra el screening anual, pero con menos perjuicio, que es lo que dijimos recién, menores tasas de biopsia, menores tasas de falsos positivos. Entonces siempre hay que buscar el balance entre los riesgos y los beneficios. En cuanto a esto, podemos decir que el intervalo más corto está asociado a mejores resultados, sobre todo en las mujeres jóvenes, pero a mayor número de resectaciones y biopsias, como dijimos. El estudio anual permite ganar 2 vidas con 82 biopsias adicionales y 6 sobrediagnósticos cada 1000 mujeres. La American Cancer Society aconseja una mamografía anual hasta los 55 y luego bianual hasta mayor edad. Para la Task Force continúa siendo bienal porque el beneficio de la mortalidad abarca al 80% de la población. ¿Cuándo debe cesar la mamografía de detección? De rutina se debe pedir hasta los 75 años. Continuar con el estudio depende de la expectativa de vida que esa mujer tenga. Puede haber una mujer de 70 años que tenga un excelente estado general, con muy pocas enfermedades o comorbilidades, donde la expectativa de vida es en principio prolongada. Por otra parte, puede haber mujeres de 75 años que están, digamos, con demasiadas patologías asociadas que le disminuyen la expectativa de vida. 1/4 de los carcinomas mamarios hay que tener en cuenta que se producen después de los 75 años, o sea, no es cuestión de que porque ya tenga más de 70 o 75 años no le hagamos más estudios a esas pacientes. El screening en mujeres de 70 a 75 años también ha demostrado disminuir la mortalidad, como hemos visto anteriormente. Y un estudio que incluyó mujeres hasta 84 años también observó beneficios. Fíjense cómo hay distintas posturas de acuerdo a las distintas instituciones que se ocupan del tema. El EICO, el Colegio Americano, la Task Force que mencionamos recién, la American Cancer Society y la NCCN. Fíjense, en general, todos coinciden que hay que comenzar a los 40, pero la mayoría alrededor de los 50 años. El intervalo puede ser anual o bianual, dependiendo el programa que esté en desarrollo, y en general dicen hasta los 75 años o tomando en cuenta la expectativa de vida de esas mujeres, como mencionamos recién. Con respecto a esto, podemos decir entonces que puede haber información confusa con respecto al screening de cáncer de mama, dado que los exámenes de detección reducen el tamaño de los cánceres y esto también puede reducir las muertes. Es probable que el cribado muestre un impacto mucho mayor que el que afirman realmente los autores de los distintos estudios. La terapia también ha mejorado, pero está claro que la detección es la razón principal de que las muertes por cáncer de mama hayan disminuido. O sea, es muy importante el aporte que las conductas terapéuticas pueden ejercer en el pronóstico de esas pacientes. Pero sin ninguna duda, un pilar fundamental para que ese pronóstico mejore es el diagnóstico temprano. Numerosos estudios observacionales, han demostrado que la tasa de mortalidad en las mujeres que participan del screening se ha reducido drásticamente en comparación con las mujeres que no participan, a pesar de que esas mujeres que no participen del screening pudieran tener acceso a los mismos tratamientos. ¿Por qué debemos realizar en definitiva el screening mamario? Porque disminuye la mortalidad por cáncer de mama, porque los beneficios
pese que también hay efectos adversos, son mayores que los efectos adversos, sobre todo cuando los estudios son bien controlados y monitorizados, porque permite realizar un mayor número de tratamientos conservadores, lo que mencionamos, una menor agresividad desde el punto de vista de la terapéutica, ayuda a realizar también menos tratamientos o por lo menos tratamientos adyuvantes menos agresivos cuando los factores histopronóstico y el perfil molecular así lo recomiendan. Las tomas de decisiones pueden ser compartidas entre el equipo médico y la paciente y sin ninguna duda las nuevas metodologías permitirán disminuir el número de falsos positivos y falsos negativos en estos grupos de estudio y porque en definitiva aumenta la expectativa de vida de nuestras pacientes. En definitiva, screening sí o screening no. Como todo, hay que poner en la balanza los riesgos y los beneficios. En la medida que los riesgos pesen menos que los beneficios, o sea que tengamos una disminución de la mortalidad, una disminución de la morbilidad por los tratamientos y que acotemos al máximo los falsos positivos y el sobrediagnóstico, sin ninguna duda, nuestra respuesta debiera ser que el screening sí debe ser realizado a nuestras mujeres. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. En ella se han vertido conceptos muy prácticos que utilizamos con mucha frecuencia en nuestro consultorio y en el hospital. Aquí tengo un comentario, doctor Garelo. Definitivamente estamos viendo que la mastografía tiene un papel primordial, indispensable en este screening. Sin embargo, también se utiliza la ecografía. El comentario que tengo aquí sobre la mesa es el siguiente. Hay nuevos estudios, relativamente nuevos estudios, como la tomosíntesis, la gamografía mamaria, la mamografía por emisión de positrones, la elastografía. ¿Qué papel tienen en este tema esos estudios relativamente nuevos y que ciertamente ya tienen un costo más alto y por eso tal vez no pueden utilizarse como un screening? Bueno, muchas gracias primero por los elogios, doctor Jorge. Yo les agradezco infinitamente. Y la pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Digamos, ustedes vieron que al final dice, tendremos que buscar a partir de las nuevas tecnologías, tratar de mejorar digamos, la incidencia de falsos negativos que van en detrimento del screening en sí. Todas las metodologías son buenas, pero ha habido estudios donde han comparado, por ejemplo, el screening utilizando mamografía más ecografía, incluido algunos con resonancia, y realmente no ha habido grandes diferencias estadísticamente significativas que avalen para el uso, vuelvo a reiterar, masivo como política de salud pública, como política de Estado, donde los recursos del Estado que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos deben ser administrados de una manera racional. Entonces, la mamografía sigue siendo la columna vertebral. Evidentemente que la mamografía ha ido sufriendo al cabo del tiempo una evolución tecnológica desde aquella vieja mamografía analógica que todos conocimos. Cuando saltamos a la mamografía digital ya tuvimos un cambio importante y hoy en día la mamografía con tomosíntesis, que no es otra cosa que una variante de la mamografía, que permite realizar como cortes en el estudio de la mama, van aportando obviamente, al igual que la ecografía con el Doppler, con la elastografía que se asocia a la ecografía. Bueno, hay toda una... Hoy en día ya tenemos también acceso a la mamografía con contraste, que es una asociación entre la mamografía y la resonancia desde el punto de vista de la interpretación de las imágenes. Pero la pregunta, Jorge, en definitiva es, conceptualmente, ¿el screening
es mamográfico. Ahora bien, en la consulta diaria de uno, cuando uno hace el estudio de base que es la mamografía y tiene una mama densa en una mujer más joven, la ecografía aporta detalles. La tomosíntesis en esas mamas densas tiene ventaja sobre la mamografía digital. ¿Por qué? Porque permite hacer cortes. Cuando hay dudas y uno hace lo que se llama la correlación de imágenes entre la mamografía, entre la ecografía, estamos hablando de ecografía hecha por tecnología adecuada y lo que es más importante, por recurso humano calificado. Porque si usted tiene un ecografista que hace de repente ecografía de tiroides, ecografía de hígado, ecografía de riñón, de aparato urinario, ecografía de aparato genital, ecografía mamaria, y bueno, a todo le podrá ayudar un poco, pero a ninguno le va a dar una especialidad que le permita una mayor minuciosidad diagnóstica. Entonces, pero sí uno puede ir haciendo jugar, vuelvo a repetir, no dentro de un estudio poblacional. Por eso es que yo le puse ese nombre un poco caprichoso a la charla. Análisis crítico del screening. No hay que ser un fanático del screening diciendo, ya está la solución, todas las mujeres que se le hace el screening, ninguna se muere por cáncer de mama, pero tampoco ser detractores del screening porque tenga estos efectos colaterales como pueden ser el sobrediagnóstico o como pueden ser los falsos positivos. Muchas gracias, perfectamente respondido. Alfonso. No, pues una vez más agradezco mucho al doctor Néstor César Garelo esta excelente conferencia. Nuestro colegio también está muy agradecido con el doctor Garelo y también con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Desde que por acá tuvimos el congreso de 2017, desde entonces el colegio de Cancún pues, está enamorado de la FLASOC. Entonces somos fieles seguidores de FLASOC y es lo que le quería comentar al doctor. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es recíproco. Remontándonos a la historia de FLASOC, el Congreso de Cancún marcó un antes y un después en el sentido de que fue multitudinario, que fue realmente un congreso donde al trabajar de manera conjunta con FEMECOC y con el Colegio de Quintana Roo, se lograron unos resultados realmente muy interesantes. Y que nos dejaron realmente la vara muy alta, ¿no? Muy alta. Es como hablar del Messi de el Barcelona de Guardiola y después, bueno, después con Messi o sin Messi, para el Barcelona la vara había quedado muy alta. Para FLASOC realmente es un gusto trabajar con todas las sociedades federadas de todos los países y bueno, y qué decir de los colegios que integran una sociedad tan importante dentro de FLASOC como es FEMECOC. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y realmente los aplaudo porque veo permanentemente que ese colegio está inquieto, trabaja de manera permanente y ofrece productos educativos de muy buena calidad, porque yo voy viendo en las redes y todo esto, y los felicito realmente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, sin más, pues nos despedimos. Les recuerdo nuevamente que se inscriban al segundo curso internacional online de medicina perinatal. Será muy provechoso. Les recomiendo mucho que se inscriban y que vayan apartando lugar para la sesión del mes de marzo, el último jueves de marzo, que nos estará con nosotros también el doctor Oscar Trejo Solórzano. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.